Hola, buenos días. Estamos acá en el inicio de la franja virtual de la UEC, hacer una escuela de cine comunitario acá en Cusco, Perú. Y en este momento nos encontramos con Yadira Hermoso, responsable del archivo del Centro Fotográfico del Centro Andino Bartolomé de las Casas. Yadira ya nos contará entonces qué es todo lo que hay acá y haremos como un recorrido virtual por el espacio. Gracias. Gracias. Sí, un poco para contarles, yo soy Yadira Hermosa, responsable de la Fototeca Andina del Centro Bartolomé de las Casas. La Fototeca Andina más o menos funciona desde el año 1988. El año pasado ya cumplimos 35 años de labor. Es una labor un poco que contempla mucho la memoria de nuestra ciudad. Nosotros resguardamos negativos, básicamente nuestro archivo es de negativos. Tenemos 33.000 negativos en todos estos tres anaqueles, de más o menos aproximadamente 15 maestros de lo que fue la Escuela Cusqueña de Fotografía. Esto es más o menos en los años de 1890 a 1960. Aquí tenemos resguardado, por ejemplo, los hermanos Cabrera, José Gabriel González, Mario Manrique, Pablo Meramendi, Fidel Mora, Vidal González, Mariano Choquetito, entre otros. La labor que hace la Fototeca Andina, entendiendo sobre todo lo que es un comienzo, es con la conservación, ¿no? Aquí es donde conservamos todo este importante material. Por ejemplo, este material es de César Mesa. De César Mesa tenemos alrededor de 18.000 negativos del trabajo completo de la autoría de César Mesa. Él en vida vendió su archivo a la Fototeca Andina y nuestro compromiso no solo es conservar sus negativos, sino difundir su obra. Y en eso hemos estado bastantes años. Este otro archivo es de Horacio Ochoa. Este archivo necesita mayor conservación. Actualmente estamos en un proyecto donde tenemos que hacer todo lo que amerita conservar este archivo. La conservación es un tema bastante amplio. Lo que tenemos que hacer básicamente es cambiar estas guardas por guardas de 4 solapas y después hacer cajas de pH neutro. Este anaquel prácticamente se va a duplicar cuando terminemos de realizar este importante proyecto. Básicamente la conservación, si bien es cierto, muestra solamente estas cajas, es el paso más importante para conservar la memoria de una ciudad. Nosotros, en este caso, tenemos lo que es la Escuela Cusqueña de Fotografía, más o menos desde 1890 a 1960, y la institución, como ustedes habrán observado, básicamente lo que busca es conservar la mirada desde distintos autores de esos años, ¿no? Si bien es cierto, ellos tenían como labor, como oficio, la fotografía era además un oficio bastante bien pagado, también tenían miradas distintas, miradas diversas, ¿no? Volviendo al tema de lo que es la conservación, a nosotros nos interesa mucho tener todo el material resguardado así en cajas de pH neutro, y este material también necesita tener guardas de 4 solapas. Actualmente nosotros solo tenemos de 2 solapas, entonces tenemos que hacer un proyecto para tener las guardas de las 4 solapas donde van a resguardar mucho más los negativos, ¿no? Estos son
negativos de esos años, que eran vidrios con emulsión de plata y que eran hacia la luz, tenían como un negativo fotográfico, ¿no? Actual, ¿no? Que se podía revelar. Esto es básicamente lo que resguarda la Fototeca Andina. El clima de Cusco nos ayuda mucho para poder hacer ese trabajo importante. También aquí hemos hecho ampliaciones de más o menos el 50% de los negativos que tenemos. Hemos hecho ampliaciones en papel fotográfico. En esos años, más o menos en los años 2000, se han hecho estas ampliaciones, que si bien es cierto han sido hechas como contacto, básicamente, algunas como ampliación, han sido hechas con la intención de que se pueda observar el negativo, ¿no? Que sea mucho más fácil. Estos materiales, que son también ampliaciones químicas, han ya pasado a ser también un material importante de resguardo, porque esto ya no se hace, ¿no? Entonces también tenemos que proteger este importante material. La Fototeca Andina ha hecho algunas publicaciones, también hacemos algunas muestras fotográficas en distintas ciudades, hemos hecho en algunos países también, de distintos autores, donde entendemos la importancia de contar una historia, ¿no? Una historia nos trasciende no solamente al autor que estamos resguardando, sino al momento fotografiado, al grupo fotografiado, a la historia que está contando. También está contando no solo la historia de esa familia, sino la historia de toda una ciudad, ¿no? Entonces, después de entender lo que implica la conservación, que es hasta este paso que es prácticamente resguardar los archivos en cajas y sobres pH neutro, lo que se tiene que hacer es pasar a digitalizarlos. Tenemos alrededor de 7.000 negativos digitalizados. Con el proyecto de Horacio Ochoa vamos a tener 8.000 más, entonces con eso vamos a llegar más o menos al 40%, 50% del bagaje que tenemos. Sin embargo, de César Mesa, por ejemplo, de las 18.000 placas, solo tenemos digitalizadas 4.000. Afortunadamente resguardadas ya todas están en papel pH neutro y en cajas pH neutro. Sin embargo, también se necesita periódicamente renovar este material para que esté resguardado de los hongos en especial. Y como les decía, falta también digitalizar alrededor de 12.000 negativos de este autor, ¿no? Entonces todas estas colecciones, algunas están mejor resguardadas, están en distintas etapas de resguardo. Es un trabajo constante de conservación antes de llegar al trabajo de digitalización. Sin embargo, después de digitalizar también tenemos que entender que es muy importante pasar a la catalogación. Nosotros como archivo podemos observar las imágenes, pero necesitamos contextualizarlas, catalogarlas adecuadamente para que cada imagen cuente con mayor riqueza la historia de ese momento, de esa ciudad, de ese grupo, ¿no? Entonces, les invito a pasar a la muestra que tenemos, donde es básicamente los positivos de estos trabajos, ¿no? Ahí ya está. ¿Sí?
Estamos aquí en la sala César Mesa. Le hemos puesto este nombre en homenaje al autor de nuestra importante fototeca. Acá quiero mostrarles en esta pared algunas fotografías de José Gabriel González. José Gabriel González, junto con Miguel Chani, ha sido uno de los pioneros de esta actividad fotográfica de esos años. Mostraba y tenía mucha relación con la clase social alta de la sociedad cusqueña de esos años. Tenía mucha relación con ellos. Entonces, no solo tenía imágenes de la alta sociedad, sino también imágenes muy diversas, ¿no? Acá podemos observar estos dos cuadros donde se retrata a personas con fondos blancos. Lo que pasaba era que en esa época se necesitaba tener una libreta, estas probablemente sean soldados. Entonces lo que hacía era recortar cada pedacito para que tengan el material para su libreta militar. Ahora tenemos un pequeño ejemplo de la obra de César Mesa. César Mesa tiene muchos retratos. Hemos podido observar alrededor de 4.000 de sus trabajos, porque solo hemos digitalizado esa cantidad. Entonces, una vez que digitalicemos las 18.000, seguramente habrá todavía más sorpresas interesantes para observar y conocer el trabajo de César Mesa. César Mesa, estos dos cuadros, se puede observar no solo la diferencia de clases sociales, sino la contradicción, ¿no? en estos la clase social adinerada y la más cotidiana de una persona que pareciera en la plaza de armas, ¿no? Entonces, además que atrapó la mirada del autor y ha hecho aquí dos fotografías. Se colocaban el vidrio, este es como un vidrio, y primero tomaba una foto, tapaba esto y luego tomaba otra para ahorrar material. No tenía la opción de tener tanto material como ahora tenemos en las cámaras digitales. Esas formas de fotografía eran realmente cuando el ojo estaba bastante bien entrenado y no podían desperdiciar porque el vidrio pesaba, llevaban maletines y transportaban 4 o 5 vidrios máximo, ¿no? Y acá también podemos observar cómo la sociedad de ese entonces, esas escenas que nos cautivan hasta esos años, también esta pared, estos cuadros pertenecen a la obra de Pablo Veramendi. Pablo Veramendi lo tenemos en su archivo en Custodia, es propiedad de la ESI. Y aquí podemos ver algunas escenas también donde se nota que la sociedad o las personas les interesa ser retratados y van a buscar al autor, ¿no? Y también es como una simbiosis, el autor busca escenas que lo cautiven, que le interesen, ¿no? En este grupo, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros no tenemos catalogado, tenemos una catalogación muy general.
historiadores que puedan catalogar cada escena del archivo, ¿no? Entonces, si esta fotografía que vemos que es un grupo familiar, nosotros podemos enriquecer con los nombres de las personas, con la época en que vivieron, entonces nos da un contexto más importante de nuestra ciudad. Y también de pertenencia, ¿no? De un grupo de personas que pareciera ser un colegio, una promoción, tal vez se pueden identificar nombres, épocas, y así enriquecer mayormente el archivo de la Fototeca Andina y así también la memoria y la pertenencia. Estas dos fotografías pertenecen al archivo de David Salas. Ahí se nota realmente un manejo muy interesante de la luz, también un manejo muy interesante del retoque, que definitivamente los autores de estos años dominaban con mucha fascinación, ¿no? Esta pared es de autoría de los hermanos Cabrera. Nosotros como archivo tenemos el trabajo de los hermanos Cabrera y Santo y de Filiberto Cabrera. No tenemos identificado el trabajo de cada uno, por eso lo hemos agrupado en los hermanos Cabrera. Tenemos alrededor de 1400 placas de autoría de ambos. He observado el trabajo de ellos y no se les conoce un laboratorio, un estudio, no se les conoce un estudio, perdón. Básicamente en las escenas que observamos, todas son en las fiestas, en alguna calle, entonces es como si hubiesen sido los fotógrafos callejeros de esos años que están a la casa de alguna importante escena. Realmente tienen ambos una mirada muy importante, muy interesante de lo que era la sociedad, de lo que eran los grupos de personajes, ¿no? En esos años. Cuando muestro el archivo de los hermanos Cabrera, las personas se quedan bastante impresionadas con la facilidad que tienen de captar escenas de distintas índoles, de distintas naturalezas. Acá tenemos una fotografía de Manrique. Lo que nos llama la atención ahora es el título que le ha puesto, la descripción que le pone a la foto, donde dice matrimonio de salvajes piros. Es una forma muy despectiva de tratar a las personas. Sin embargo, como se hacía eso como algo natural, como algo realmente que no es malaborarse, ¿no? Entonces, también para eso, para documentar este tipo de situaciones, nos sirve mucho la fotografía de esos años, ¿no? Y ver cómo era la sociedad, cómo se catalogaba la sociedad de algunas formas, donde realmente se nota que algunos eran aceptados y algunos eran excluidos de un sistema, ¿no? Toda esta pared es de Horacio Ochoa. Horacio Ochoa también tuvo una riqueza en su trabajo. Tiene trabajos, él sí se le conoce trabajos de estudio, trabajos de retrato, trabajos de grupos familiares, trabajos de vida cotidiana. Una riqueza bastante amplia. Ahora vamos a hacer un trabajo de digitalización de su obra, de las 8000 placas que él tiene,
y probablemente en un catálogo en línea, y realmente se va a conocer con mayor riqueza el Palacio de Ochoa, ¿no? Con varias escenas de su autoría. Esa, por ejemplo, es una fotografía en estudio. Él tenía hasta 2 estudios. Ha tenido un trabajo muy completo. Esta pared es estas fotos son de autoría de Fidel Mora. Fidel Mora era natural de Calca, de Coya, y los grupos que él fotografía también son de gente de la vida cotidiana, ¿no? De lo que sucede en esos lugares, en esos momentos, ¿no? Tenemos también grupos al final de un juego, alguna reunión familiar. Estas fotografías, si bien es cierto, nos muestran la sociedad y la vida de esos años, necesitan tener una catalogación mucho más exhaustiva. Y es importante que historiadores puedan hacer ese tipo de trabajo y enriquezcan así el archivo de la Fototeca Andina, ¿no? Este, por ejemplo, es una muestra de incluso las botellas de cerveza. Son como parte importante, como un personaje importante del grupo, ¿no? Y eso es porque este grupo lo que quiere contar es que ya no toma chicha, sino ahora toma cerveza, ¿no? Entonces ya pasa a ser un elemento importante de subir en una escala social. Y así toda esta muestra, si bien es parte, es una forma un poco general de mostrarles el trabajo de la Fototeca Andina. Invitamos a que puedan venir. Esta muestra es una muestra permanente. Pueden visitar el Centro Bartolomé de las Casas en Pampa de la Alianza 164 y ver esta muestra en horarios de 9 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. Les agradezco y espero que les hayan dado las imágenes para tener en cuenta que somos no solo el pasado, es una forma de tener memoria, sino es como una interrelación entre el pasado y nuestro presente, ¿no? Y nuestra conciencia